Muy buenas a todos, esto es La Verdad Nos Hará Libres y hoy os vamos a hacer una pequeña introducción de una serie de videoprogramas que muchos de vosotros nos habéis pedido y que iremos haciendo para ir explicando poco a poco el fenómeno chemtrail, para que os enteréis todos de cómo es, cómo sucede, etcétera, etcétera. Hemos pensado en hacerlo en 5 videoprogramas diferentes, este primero para explicar el fenómeno y su historia, el segundo será de las razones por las que nos fumigan, el tercer vídeo será de qué es lo que nos fumigan y qué enfermedades relacionadas están con las fumigaciones de metales masivas. El cuarto vídeo será de la manipulación en los medios de comunicación y cómo nos adoctrinan o nos acostumbran a este fenómeno mediante la publicidad subliminal. Y el quinto y último vídeo será de cómo combatirlo. Queremos hacerlo de esta manera ya que dentro de los temas que tratamos en La Verdad Nos Hará Libres, este es uno de los más importantes, sino el que más, del que hablamos. Además de la importancia del tema, pensamos que es necesaria una recopilación extensa y clara para informaros de este fenómeno que a día de hoy ocurre en todo el mundo. Este es un tema complejo de hablar, ya que mucha gente, cuando se habla de este fenómeno, te suele tachar de loco o conspiranoico. Cuando mencionas la palabra chemtrail o les dices nos están fumigando literalmente, te suelen responder: ¿pero cómo nos van a fumigar, tío? ¿Tú estás loco o qué? ¿Te crees que el gobierno nos haría una cosa así? O la gente que tiene un poco de idea o noción alguna de este tipo de fenómenos te suelta: eso es un contrail, ¿no? Es una estela de condensación, es natural, lo hacen los aviones. Nosotros siempre respondemos lo mismo: busca la palabra geoingeniería. Los gobiernos admiten que nos están fumigando. Además, si no ves la diferencia entre esta foto y esta, no te podemos ayudar, lo sentimos. La gran mayoría de la gente ha visto más de una vez un avión pasar dejando una estela que a los pocos segundos desaparece, ¿verdad? Esto es un contrail, es decir, una estela de condensación. El término contrail significa estela de condensación, que se produce por la condensación del vapor del agua producido por la combustión de los reactores de los aviones al ser expulsada a la atmósfera bajo ciertas condiciones meteorológicas. Este fenómeno solo puede formarse a altitudes muy elevadas, alrededor de 8000 metros, donde el aire es lo suficientemente frío, unos menos 40 grados, para que pueda formarse este fenómeno, llamado contrail. Esta estela se mantiene en el cielo tan solo unos segundos, como máximo medio minuto, y al cabo de tiempo desaparecen. Un contrail se produce de forma natural y desaparece a los pocos segundos, no llegando al minuto. Un claro ejemplo de este fenómeno es lo que les sucede a los Fórmula 1 en algunos circuitos con bastante humedad. Al alcanzar estos Fórmula 1 una cierta velocidad, podemos observar cómo en el alerón, en las puntas de los lados, se produce este tipo de pequeñas estelas de condensación que desaparecen casi al instante, pero que podemos apreciarlas. Pues a 8000 metros, cuando se produce por un avión, es lo mismo pero con una duración más larga, y podemos clasificarlo de normal. El problema viene cuando vemos que esos mismos aviones dejan unas estelas blancas que a lo largo del día se van extendiendo hasta formar una nube tóxica. El fenómeno chemtrail es muy diferente al contrail, queremos dejarlo claro. Esta foto os ayudará a ver la diferencia entre ellos. ¿Pero qué es un chemtrail?, os preguntaréis. Un chemtrail es una estela química, como su nombre indica. Chem de chemicals, químico, trail de estela, que es dejada deliberadamente por aviones a bajas altitudes, incluso a 1500 metros, y van formando una especie de telaraña en el cielo, exactamente igual a las antiguas fumigaciones en los campos de cultivo. Estas estelas químicas, a diferencia de las estelas de condensación, pueden ser de varias decenas de kilómetros y permanentes, y poco a poco producen una especie de nube tóxica que a lo largo del día se va dispersando en el aire. El fenómeno chemtrail no es natural, está hecho adrede. ¿Por qué es diferente a los contrails? Como ya os hemos explicado antes, un contrail como mucho puede durar un máximo de 1 minuto en el aire hasta su desaparición completa. En cambio, los chemtrail llegan a estar suspensos en el aire más de 5 horas después de la pasada del avión. Sus estelas son mucho más gruesas y poco a poco estas estelas se van dispersando según pierden latitud, hasta que al final producen una nube tóxica de polvo o un banco de niebla que cambia su tonalidad de blanco a un color plateado, que hace que el cielo esté como un poquillo más plateado debido a la oxidación de las sales de bario, a los metales que fumigan. Y que por supuesto podemos apreciar y afirmar que día que fumigan, día que no llueve. Además de que muchas veces con este tipo de estelas se consigue tapar la luz del sol. El motivo de tapar el sol durante el amanecer y el atardecer está directamente relacionado con los biofotones que nos llegan del propio sol, sobre todo durante las tormentas solares. En dichos días la fumigación es brutal.
Esto se comprende mejor conociendo el experimento llevado a cabo por Vladimir Poponin, llamado el experimento del ADN fantasma, del cual os invitamos a que busquéis información, aunque más adelante os haremos un videoprograma que os explicaremos este fenómeno. Si todavía no lo tienes claro, es normal, puedes pensar, son teorías, paranoias. Son puntos de vista diferentes. Aquí es cuando nos ponemos serios y hablamos de gobiernos, instituciones supranacionales, empresas genocidas, informes militares, proyectos, patentes. Más claro no puede ser. Está bien claro que desde hace tiempo se modifica el clima en todo el planeta. De hecho, la ONU tuvo que llegar a un consenso en 1976. En este documento oficial de la ONU se prohíbe la modificación climática y el uso de dichas técnicas con propósitos militares. Una verdadera tomadura de pelo de cara a la población, ya que es la misma ONU, mediante su brazo armado la OTAN, quienes ejecutan las fumigaciones alrededor del planeta. El fenómeno chemtrail ya apareció antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis fumigaban a la gente para adormecer o docilizar a la población mediante este tipo de fumigaciones. Curiosamente, un año antes de que la ONU llegase a ese consenso para prohibir la modificación climática, el 12 de agosto de 1975 se patentó un generador de trails, o sea, un generador de estelas, que se unía al fuselaje del avión. La patente número 3.899.144 que podemos ver a continuación. Lo que pocas personas conocen es que desde el 25 de febrero de 2010, todos los aviones civiles se les presupone equipados con un dispositivo ultrasónico que actúa como inhibidor de contrails. La patente US 2010-0043-443, que podemos ver a continuación. Esto es un dispositivo inhibidor de contrails. Entonces, la teoría de los contrails, de que los aviones hacen contrails, podía estar desbaratada mediante esta patente, mediante este inhibidor que se les presupone equipados a todos los aviones civiles. ¿Cómo son los aviones que nos fumigan y qué llevan dentro? Aquí os dejo algunas de las imágenes que he podido encontrar del funcionamiento del generador de trails y cómo es un avión fumigador desde dentro. Más claro es imposible. En 1996 se presentó de forma oficial el informe Weather 2025, bajo el título Modificación Climática, en el cual se recomendaba a las fuerzas aéreas militares a manipular en secreto el clima, de forma que se originen catástrofes climáticas como sequías, inundaciones, etc. Básicamente este informe dice que para el 2025 las fuerzas aéreas de Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN, podrán ser dueños del clima, mediante la capitalización de nuevas tecnologías emergentes para la modificación del clima. Este documento os lo dejamos en la descripción para que si lo queréis, lo analicéis y lo leáis tranquilamente, porque es un canteo. Actualmente, después de la presión social y que cada vez son más gente la que denuncia este tipo de fumigaciones en todo el planeta, el sistema sacó la estafa del cambio climático y a su vez la excusa por el cual este tipo de fumigaciones se daba. Nos lo vendían como si fuese para nuestro propio bien, ya que al final los propios gobiernos han admitido hacer este tipo de fumigaciones. Esto se nos ha vendido como geoingeniería o la lucha contra el cambio climático, que es creado por ellos mismos. Es un círculo vicioso. Es más, desde 1996 lleva en funcionamiento el proyecto de SHIELD, o escudo protector, aplicando la patente Weissbach de marzo de 1991. La siembra estratosférica Weissbach para la reducción del calentamiento global. Esta patente presenta un sistema de propagación de un gas en la atmósfera de diferentes metales para que reduzca la exposición al sol y a su vez bajen la temperatura del planeta. Como veis, el proyecto existe. Existe una patente por la cual un sistema propaga un gas en la atmósfera con diferentes metales. El proyecto mundial SHIELD está dirigido por la ONU y queda bajo su control internacional. Se lleva a efecto por un departamento creado para ello por la OMS, la Organización Mundial para la Salud, financiada por el señor Rockefeller, que delega la ejecución de la OTAN, la cual beneficia a megaempresas como Boeing o industrias químicas y petroleras, para que nos fumiguen literalmente en todo el planeta con el propósito de luchar contra el cambio climático.
Todo es una farsa, es una gran mentira, es un genocidio. Muchos estudios recientes han dado a la luz una oscura agenda por la cual estas fumigaciones, la OMS cifra las víctimas del proyecto SEAL en aproximadamente 2.000 millones de personas durante el periodo de tiempo que durará el programa, unos 60 años, el cual estima que unos 60 o 80 millones de personas mueren al año por este tipo de fumigaciones, por el cual se juega con el clima y se provocan sequías o inundaciones devastadoras, y a su vez esas fumigaciones repercuten a la gente con esos metales que fumigan, y derivas a una sociedad enferma, adormecida y robotizada. No solo afecta a la gente, sino que la precipitación de partículas metálicas a base de polvo de óxido de aluminio, bario, boro, cromo, litio, arsénico, estroncio y la difusión de polímeros varios, encontrados en diferentes análisis independientes en todo el mundo, causan la variación del pH del terreno, la sequía, la muerte de las bacterias necesarias para la absorción de los nutrientes de las plantas. Y aquí entra Monsanto, aquí entran las semillas patentadas. Y luego también la disminución de la población de aves como el gorrión y de algunos insectos no solo muy útiles, sino imprescindibles. Estamos hablando de las abejas. Las consecuencias de estos daños en la vegetación por estas fumigaciones tienen consecuencias enormes en la salud de los seres humanos. Los días de intensa fumigación aparece una sintomatología típica que consiste en ataques de estornudos, alergia, migrañas, dolores de cabeza y de nuca, sinusitis, somnolencia, irascibilidad, cansancio, fatiga, trastornos digestivos, diarreas, picores en todo el cuerpo, eczema, ronchas, granos, insomnio, somnolencia, catarros, gripes, herpes, depresión. Todo esto bajo la lucha contra el cambio climático disfrazado por la OTAN. Genocidio silencioso, como podéis estar observando. Esto no son teorías conspiranoicas ni nada por el estilo. A diario los medios de comunicación se nos informa y repite deliberadamente que somos muchos en el planeta. Se nos está metiendo la idea de que somos muchos en el planeta, que hay que luchar contra el falso climático y falsas teorías. No lo decimos nosotros. Personas como Bill Gates y la reina de Inglaterra dicen que somos muchas personas en el mundo, que tiene que haber una política de disminución de la población mundial. Por eso nos fumigan. Pero bueno, antes de adentrarnos más en el tema chemtrail, de por qué nos fumigan, de qué hacen esos metales en nuestro cuerpo, cuáles son los metales y entrar en toda esa información, vamos a dejaros que digiráis este primer videoprograma de este tema, ya que nos queda mucho por contaros del fenómeno chemtrail. Por eso esperamos que este primer videoprograma os haya hecho recapacitar y ver la realidad sobre este tema, y sobre todo que os entre en ganas de informaros, y que informéis a la gente, que busquéis en internet. Es tan simple como buscar otro tipo de información en internet. Este solo ha sido el primer videoprograma de otros 5, de los cuales os intentaremos dar la mayor información posible que hemos podido encontrar con respecto al fenómeno chemtrail, o las fumigaciones masivas en todo el planeta. Este es un tema muy importante. Es alarmante, es muy importante concienciar a la gente para que vea este fenómeno como lo veo yo, explicárselo para que todas esas teorías que nos dicen los medios de comunicación y esa gente y esas entes que nos dicen que es para nuestro bien, desmontarlas. Hay que desmontar esta pedazo de estafa que es global en todo el mundo. Tenemos que ver que nos están fumigando literalmente como cual insectos. Como siempre, te agradecemos que te hayas molestado en ver este vídeo y que si te gusta lo compartas y nos des tu opinión. Hay que empezar a madurar, gente. Dejemos de ser tan crédulos y dóciles y pasemos a la acción. Un saludo, gente. Solo la verdad nos hará libres.